Al hablar de transformadas de Laplace, hablamos de integrales impropias. Y mira, nosotros podemos evaluar las integrales impropias como toda la vida a través de nuestros queridos y preciados métodos de integración. La diferencia es que necesitamos tener cuidado en cuanto a la convergencia de dicha integral impropia, dado a que ésta no siempre se da. Y en este caso particular de Laplace, la convergencia depende netamente de la aparición de ciertos límites al infinito, cuya existencia depende netamente de la función que se está transformando, específicamente de su crecimiento. Es necesario que dicha función no crezca más rápido que una función exponencial, debido a que esto ocasionaría una divergencia. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a entablar condiciones de existencia de transformada de Laplace que consideren estos crecimientos. Es así como surge una primera condición encargada de gobernar el crecimiento de la función que se está transformando, esto es, el orden exponencial. Nosotros diremos que una función es de orden exponencial a si su valor absoluto siempre es menor o incluso igual que una exponencial, al menos esto para una t mayor que t sub 0. Gracias a las desigualdades, equivalentemente nosotros podríamos escribir que la función queda atrapada, encerrada, contenida, apachurrada entre dos funciones exponenciales. Esto a partir de un momento dado. En particular, no siempre va a ser a partir de un momento dado. También hay funciones que en la totalidad de su dominio van a estar apachurradas entre dos funciones exponenciales. Y no precisamente como te las imaginas. A ver, Emilio, ¿a qué te refieres? Sé directo. Bueno, mira, cuando nosotros hablamos de una función acotada, bueno, pues nosotros decimos que esa función queda apachurrada entre dos funciones constantes y sorpresa. Dichas funciones constantes se pueden escribir como una exponencial con un cero en su argumento, porque a la cero es uno, ¿cierto? Entonces, de esta manera nosotros podríamos decir que si una función es acotada, entonces también es de orden exponencial. En particular, de orden exponencial cero. Y por lo tanto estaríamos diciendo que su crecimiento no será tan acelerado como lo es el de la función exponencial. Nada mejor que un par de ejemplos. Cualquier función constante, seno o coseno, es acotada, por lo que entonces diremos que es de orden exponencial cero. Entonces ya tengo una primera condición que gobierna el crecimiento de la función que estoy transformando. Prácticamente lo que hace el orden exponencial es decir, hey, tranquila, no crezcas más rápido que una exponencial para que los límites que surgen al evaluar la integral impropia de Laplace existan y, mira, la integral converja de manera correcta. Es así como nosotros podríamos entonces empezar a sospechar que si una función posee cierto tipo de continuidad que por ahora no vamos a especificar, y además es de orden exponencial, entonces su transformada de Laplace existe para una s mayor que a. Recuerda que a apareció en lo que mencionamos como orden exponencial. Por ejemplo, las funciones que fueron acotadas y por tanto de orden exponencial cero, entonces tendrían una existencia de Laplace para una s mayor que cero. Bueno, pues nosotros tendremos que considerar en primer lugar la definición de orden exponencial, gracias a que esta condición es la que me va a permitir empezar a hacer comparaciones. Ahora, ¿recuerdas el núcleo o kernel de la transformada de Laplace? Involucraba e a la menos st. Y e a la menos st es una exponencial negativa que, mira, siempre va a ser positiva. Por lo tanto, nosotros podemos multiplicar en ambos lados de esta desigualdad dicha exponencial negativa de Laplace. Y aprovechando que siempre es positiva, bueno, pues la podríamos introducir en el lado izquierdo de la desigualdad sin ningún problema a ese valor absoluto, ¿verdad? La idea será comparar el valor absoluto de la transformada de Laplace con la integral del absoluto. En términos gráficos e informales, esto querría decir que si tú primero integras asumiendo ciertas pérdidas y sacas valor absoluto, el resultado será necesariamente menor o igual que si primero sacas valor absoluto y después sumas. Es decir, en el lado izquierdo, bueno, pues nosotros integramos asumiendo que la función puede tomar ciertas brechas negativas, las cuales en nuestra suma, bueno, pues provocarían una disminución. Mientras que en el lado derecho primero tú sacas valor absoluto teniendo todo positivo y después sumas únicamente cosas positivas. Ahora, ¿recuerdas que esa función no crece más rápido que una función exponencial? Queda por debajo de una función exponencial. Por lo tanto, nosotros podemos añadir a esta comparativa, gracias a la desigualdad que acabamos de estipular partiendo de la definición de orden exponencial, que entonces esa suma de áreas positivas a su vez será menor o igual que el área encerrada por nuestra función exponencial que acabamos de construir en las desigualdades. Esto tendría el total de los sentidos dado que, como dijimos, la exponencial estaría encima de nuestra función.
Y mira, la existencia de esta última integral exponencial requeriría forzosamente que el argumento de la exponencial sea mayor que cero, lo cual, despejando, implicaría que S sea mayor que A. Sorpresa, aquí acabamos de encontrar la condición que queríamos demostrar, que Laplace exista para una S mayor que A. Entonces no nos quedaría más que evaluar esa integral impropia que existiría dado a que realmente estaríamos integrando una función exponencial negativa y lo haría al valor de k entre s menos a, al menos esto para una s mayor que a. Y por lo tanto con esto acabamos de demostrar que la transformada de Laplace está acotada. En términos formales, diríamos que acabamos de demostrar que la integral de Laplace converge absolutamente y por ende la transformada de Laplace existe para una s mayor que a. Ahora sí, continuidad. Para indicar el tipo de continuidad en el que estamos interesados, primero veamos una breve definición. Una discontinuidad de salto. ¿Qué es un salto, Emilio? Bueno, pues prácticamente es un tipo de discontinuidad en el que, mira, hay un saltito en t igual a. Y por salto vamos a entender que los límites laterales no coinciden, no son iguales, pero sí existen y son totalmente finitos. ¿Ok? Es decir, sí, no van a ser iguales los límites laterales, ya sabemos porque hay una discontinuidad, pero sí van a existir y van a ser finitos. Tiene que dar un número, ya sea positivo o negativo, lo que quieras, pero que sea totalmente finito. Nada de que, ay, es que un límite lateral me dio más infinito. Cosas así no están aceptadas para considerar a este tipo de discontinuidad de salto. Entonces, si yo tengo una función que se conforma en un intervalo por una cantidad finita de discontinuidades de salto, entonces podemos decir que esa función es ni más ni menos que continua por trozos. ¿Y por qué habríamos de considerar esta continuidad tan peculiar, Emilio? Bueno, pues porque nos favorece en las siguientes ventajas. La primera es que una función continua por trozos está acotada, y como recordarás del orden exponencial, una función acotada es también de orden exponencial, lo cual nos favorece en la existencia de Laplace. La segunda ventaja es que nosotros podríamos integrar cada uno de los trozos que se definan de esta función. Es decir, nosotros podríamos separar a nuestra integral en múltiples integrales. En conclusión, nosotros acabamos de encontrar dos condiciones que, bueno, mira, en efecto, son condiciones totalmente suficientes para la existencia de Laplace. O sea, si tú tienes una función de orden exponencial y continua por trozos, no hay ningún problema. 100% seguro que tiene transformada de Laplace. Sin embargo, el cumplimiento de estas condiciones no es necesario, porque por ahí hay funciones que si bien no cumplen con alguna de estas condiciones, aún así pueden llegar a tener transformada de Laplace. Y no nos vayamos tan lejos, ya lo vimos en el canal en dos ocasiones, la transformada del logaritmo. ¿Qué pasa con logaritmo, Emilio? Bueno, mira, y logaritmo, pon tú que no da problemas con el orden exponencial, pero sí te da problemas con el comportamiento que tiene en el origen. Se genera una discontinuidad infinita en t igual a 0. Eso quiere decir que el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, bueno, pues se va a menos infinito. Sin embargo, pese a este comportamiento, nosotros ya vimos en dos videos que sí tiene transformada de Laplace. ¿Cómo es que surge su transformada de Laplace, Emilio? Bueno, pues mira, aparte de tener muy en cuenta que las condiciones que acabamos de entablar son suficientes, más no necesarias, necesitamos tener en cuenta una particularidad que tienen algunas funciones. Básicamente lo que se tiene que hacer es ampliar, modificar, adaptar las condiciones que ya teníamos para hacerlas un poco más flexibles y admitir una discontinuidad infinita en el origen. En particular, requerimos en efecto del orden exponencial, de la continuidad por trozos y de una discontinuidad infinita en el origen de orden t a la menos alfa, al menos para un alfa entre 0 y 1. A ver, Emilio, ya vamos a empezar con cosas raras. Bueno, vamos a definir qué es esto del orden t a la menos alfa. Básicamente una función f tiene una discontinuidad infinita en el origen de orden t a la menos alfa, para un alfa entre 0 y 1. Y mira, la función no está acotada en la medida en la que te acercas a 0 por la derecha. Pero, aún así, para dicho alfa existen constantes m y t sub 0, ambas positivas, tales que la función queda totalmente apachurrada, al menos cerca del origen, entre dos funciones t a la menos alfa. Es una definición muy similar a la de orden exponencial, pero que sí tiene sus diversas consideraciones. Es una manera como de
controlar o medir el orden de la discontinuidad que se presenta en el origen. Y gracias a eso yo puedo generar acotaciones que me permiten demostrar su transformada de Laplace. Es así como estaríamos en condiciones de garantizar que si una función satisface estas tres condiciones, entonces pues sería transformada de Laplace bajo las mismas condiciones que se enunciaron anteriormente. Entonces, de esta manera ahora vamos a proceder a comprobar este hecho, pero partiendo brevemente de lo que ya habíamos hecho. Ok, Emilio, bueno, ¿cómo vamos a demostrar esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es partir de la definición de transformada de Laplace y segmentar en dos integrales dicha definición. Una que abarque del intervalo de 0 a t1, que es en donde se presenta esta discontinuidad infinita, y otra que abarque de t1 en adelante, hasta el final de los tiempos. Que mira, a final de cuentas, esa segunda integral se verá gobernada por la existencia de un límite. Ya vimos anteriormente que gracias al orden exponencial, este tipo de integrales convergen. Esto porque tenemos ya totalmente controlado el crecimiento de la función. Nada de que crezca como loca o que crezca más rápido que algún exponencial, nada de eso, todo controlado. Entonces sabemos que tenemos una función continua por trozos que tiene una discontinuidad infinita en el origen, que además es de orden exponencial y cuya discontinuidad es de orden de a la menos alfa. En la gráfica de esta función, bueno, pues cabe destacar que ahí está el intervalo desde 0 hasta t1, el cual nuevamente fue particionado en un intervalo de 0 a t sub 0 y de t sub 0 a t sub 1. Esto más que nada para hacer la distinción. Por ejemplo, de t0 a t1, bueno, pues está este comportamiento de continuidad por trozos, todo bien, se supone que ahí tampoco habría problema. Pero en el intervalo desde 0 a t sub 0 estaría esta discontinuidad tan latosa, ¿verdad? Ahí en el 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no podemos contemplar o trabajar al 0 tal como está, porque ahí ya sabemos que el logaritmo se va a la nebulosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a ese 0 y ver cómo se va comportando la situación. Por ello definamos una epsilon petit que tiende a 0 por la derecha. De esta manera entonces el intervalo de 0 a t sub 0 quedaría como el intervalo de epsilon hasta t sub 0. De esta manera entonces la integral desde 0 hasta t sub 1, bueno, pues quedaría dividida en dos integrales, una de epsilon a t sub 0 y otra de t sub 0 a t sub 1. Esta última se comportaría muy bien. No habría ningún problema, dado que, como dijimos, en ese intervalo habría esta continuidad por trozos que nos favorecería en la evaluación de la integral. Entonces solamente nos vamos a enfocar en ese límite cuando epsilon tiende a 0 por la derecha, de la integral, de bla 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 bla. Si nosotros logramos demostrar que esa integral converge, bueno, pues ya la hicimos y la transformada de Laplace seguirá existiendo, dado a que todas las demás integrales que dividimos, bueno, pues existen gracias a lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Ahora debemos observar que el núcleo de la transformada de Laplace, e a la menos st, bueno, pues está definido para una t positiva, que sería básicamente el intervalo que nos estaría interesando para Laplace, dado que estamos en la versión unilateral. Y si la S es igualmente positiva, entonces nosotros estaríamos garantizando que ese núcleo kernel esté entre 0 y 1. De modo que si tú multiplicas al valor absoluto de la función a transformar por esa exponencial negativa que está estrictamente entre 0 y 1, bueno, pues tú lo único que harías sería hacerla más chaparrita. Pero eso no rompería el orden que acabamos de definir cerca del origen, el orden t a la menos alfa. Eso no haría que tu función deje de estar contenida cerca del origen entre dos funciones t a la menos alfa, ¿verdad? Y si nosotros planteamos ahora esta comparativa en términos de integrales, bueno, pues sucedería algo similar con lo que mencionamos de las áreas. Básicamente, debido a esta jerarquía que acabamos de mencionar entre las funciones, que la de t a la menos alfa estaría por encima de la exponencial negativa con el valor absoluto de la función, bueno, pues entonces t a la menos alfa generaría un área mayor o incluso igual en algún caso que el área generada por la exponencial negativa con el absoluto de la función. De modo que nosotros podemos entonces evaluar esta integral y obtener lo siguiente. Así, a partir del teorema fundamental del cálculo parte 2, nosotros obtendríamos ni más ni menos que esto. Es así como entonces procederíamos a hacer que epsilon tienda a 0 por la derecha para obtener nuestro preciado resultado. De esta manera lograríamos verificar que en efecto nuestra transformada está acotada, a pesar de que nosotros aceptamos este comportamiento de discontinuidad infinita en el origen. Bueno, pues si nosotros logramos medir de alguna manera el orden, por así decirlo, de esa discontinuidad y decir, sí, pues sí, es una discontinuidad y qué fea, ¿verdad? Pero mira, aún así la puedo contener, al menos cerca del origen, entre dos funciones t a la menos algo. Y de esa manera entonces puedo controlar las cosas, porque puedo de cierta manera lograr controlar
esa discontinuidad y aún así garantizar que existe una transformada de Laplace. Y bueno, sorpresa, la función logaritmo es de orden t a la menos alfa en su discontinuidad y podemos encontrar el valor idóneo de m para el cual la función logaritmo es de orden t a la menos alfa para cualquier alfa en el intervalo de 0 a 1. Es así como entonces nosotros garantizaríamos que, en efecto, la función logaritmo natural posee transformada de Laplace.